Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos con los conceptos de programación orientada a objetos que comenzamos en videos anteriores. En particular abarcaremos el concepto de herencia y polimorfismo. Así que vamos a comenzar definiendo el concepto como tal y vamos a proceder a hacer un pequeño ejemplo de cómo implementar este concepto ya en Java. Así que comencemos. ¿Qué es herencia? Herencia es la característica que permite agrupar atributos y métodos en común de un conjunto de clases bajo un mismo contexto. Y esto de bajo un mismo contexto significa que cuando apliquemos este concepto, las clases que evaluaríamos tendrían algo en común, tendrían que tener algún concepto en común. No es como que vamos a identificar clases como por ejemplo un producto con una persona, con el registro de una persona. No tienen muchas cosas en común, entonces habría que evaluar siempre ese caso de que tengan que estar bajo el mismo contexto. Permite la reutilización de código creando clases modulares y extensibles, heredando atributos y métodos de otra clase. Es decir, prácticamente lo que vamos a hacer nosotros es identificar esos atributos en común de muchas clases y vamos a extender o agrupar todo. Primero lo que haríamos es agrupar esos atributos en común en una nueva clase y luego extender de esa clase para poder heredar sus atributos y métodos. Y pues este concepto de herencia es bastante utilizado en lenguajes de programación orientada a objetos, ya que permiten dar más funcionalidades a ya clases existentes, ya sean definidas por nosotros mismos o propias del lenguaje de programación como tal, y permite modular nuestro programa. Así que para que entendamos un poco más el concepto, pongamos este caso. Tengo aquí el diagrama de dos clases, la clase alumno y la clase maestro. Podrían observar los atributos que tiene cada clase en particular. Tiene identificación, en el caso del alumno tiene identificación, cuenta, nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, género, la carrera, el promedio. Y tiene dos métodos, un método para matricular una asignatura y otra para cancelar asignatura. Y en el caso del maestro tiene los atributos de identificación, número de empleado, nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, género, salario, un método de matricular y otro método de registrar calificaciones. Entonces, de entrada, ustedes con un poquito de sentido común podrían identificar que entre ambas clases tenemos atributos en común. Y aquí ya podríamos ir listando cuáles son, por ejemplo, el nombre, el apellido, la edad, la fecha de nacimiento, el género. En el caso del método matricular también. Así, estos podrían ser los atributos en común y también la identificación. Entonces, esos métodos, el objetivo sería extraerlos de ambas clases y ponerlos en una nueva clase, la cual englobe a ambas. Y aquí recalco el tener cuidado de que al aplicar herencia tengan que hacerse utilizando o en base a clases bajo el mismo contexto. Aquí tenemos alumno y maestro, que ambos tienen nombre, por ejemplo, pero también podrían decir, está la clase producto. La clase producto también tiene un nombre, pero no están bajo el mismo contexto como para sacar ese atributo y también aplicar herencia y que esta sea una clase que esté al mismo nivel de esta de alumno y maestro. Entonces ahí producto no está bajo el mismo contexto. Así que el nombre que le vamos a poner a esa nueva clase tiene que englobar ambos conceptos, ambas clases. Entonces creo que un nombre que calza bien sería persona. Tanto el alumno como el maestro son personas. Y estos son los atributos que habíamos identificado. Entonces los voy a mover hacia la otra clase. Los voy a mover hacia acá. Y ahí están. Esos son los atributos que tienen en común. Y cuando extraemos los atributos en común de ambas clases, lo que voy a hacer es quitarlas de ambas. Entonces aquí ya no tendría la identificación, ni el nombre, ni el apellido, ni la edad, ni fecha de nacimiento, género y el método matricular, que en ambos casos puse un método que se llama matricular. Pero ustedes dirán, sí será como el método matricular, pero es diferente al final. Entonces no es como que
valga la pena ponerlo en la clase padre, porque matricular para un alumno significa que el alumno va a matricular sus asignaturas, pero para el maestro es cuando le asignan una asignatura. Entonces el proceso, la funcionalidad es diferente, pero el nombre del método es igual, así que lo englobé aquí y luego vamos a ver cómo podríamos desgeneralizar este método, que sea un poco más específico para cada clase en particular. Entonces aquí ya estaríamos aplicando el concepto de herencia. Así que voy a dibujar estas líneas aquí como haciendo una relación de herencia de la clase persona con las clases hijas. En el caso de la clase persona se le conocería como clase padre, y a la clase alumno y a la clase maestro se le conocerían como clases hijas. También se le suele llamar con otros nombres dependiendo del lenguaje de programación u otros conceptos. Por ejemplo, a la clase padre también se le puede denominar clase base o superclase. Y a las clases hijas también se les suele llamar como subclases o clases derivadas. ¿Ok? Entonces aquí solo voy a notar que estoy aplicando el concepto de herencia en esta relación. Herencia aquí. Esto porque en ocasiones anteriores hemos utilizado otro tipo de relaciones utilizando este mismo programa, este mismo software de Xmind para diagramar. Hemos utilizado para visualizar o para enlazar el concepto de composición, que por ejemplo teníamos la clase carrera y la clase carrera tenía el nombre de la carrera y la cantidad de clases. Y lo que hacíamos era hacer una relación de este atributo carrera con este de acá, pero ahí no estoy aplicando herencia, sino que es composición, porque estoy utilizando en uno de los atributos que sea otra clase. ¿Ok? Ahora, en este caso ya estoy aplicando herencia y hemos identificado los atributos en común y los hemos extraído de aquí. Entonces prácticamente con herencia estaríamos diciendo que maestro, a pesar de que no tenga esos atributos aquí y tengo la clase persona compadre, es como que los tuviera aquí. Lo mismo para el alumno, aunque no tenga identificación, nombre y todo lo demás, es como que los tuviera aquí si estoy aplicando herencia. ¿Ok? Así que esto lo vamos a escribir en Java. Este solo es como el concepto como tal. Y esto es aplicable a cualquier otro caso. En este momento estamos utilizando el ejemplo de alumno maestro, pero podría ser algo un poco más complejo, como por ejemplo este caso. Digamos que están desarrollando un videojuego utilizando programación orientada a objetos y necesitan definir clases para los personajes, tanto el jugador como los enemigos y los bonus, los ítems y todo eso. Entonces, desde este punto ya podrían identificar la lista de clases. Podríamos identificar dos clases básicas aquí por el momento. Por ejemplo, el jugador y el enemigo. También estaría otra clase de los ítems y demás, pero podríamos identificar atributos en común. Por ejemplo, el jugador tiene un nombre, Mario por ejemplo, los enemigos tienen un nombre, tortuga, esto no sé qué será, pero también es un enemigo y les podemos asignar un nombre. También como sería un videojuego y los videojuegos se basan en coordenadas para ir pintando cada una de las imágenes, tienen coordenadas en X, coordenadas en Y. El ancho y el alto, que serían los tamaños en píxeles del ancho y el alto del chinguito. Y la cantidad de vidas, en el caso del jugador. Un arreglo de imágenes, que serían las imágenes que se utilizan para la animación del jugador o del personaje que sería. Y un método para poder moverlo. Ya sea un enemigo o sea el jugador, va a tener un movimiento que podría variar dependiendo del caso. Pero aquí podríamos ya identificar los atributos en común y que son elementos bajo el mismo contexto, y podríamos encapsularlo o englobarlo en una clase padre que le podríamos poner personaje. Entonces, ¿qué atributos tiene? Prácticamente todos estos de aquí. Los voy a pasar para acá. Y también las imágenes las vamos a pasar para acá. El nombre ya no iría aquí, ni X ni Y, ancho, alto. El daño sí es del enemigo, imágenes de acá. Entonces mi diagrama de clases queda de esta forma. Tengo la clase
personaje, que sería la clase padre, la clase enemigo, que sería clase hija. Igual jugador también sería clase hija. Y aquí estaría utilizando herencia. Prácticamente estas clases enemigo y jugador es como que tuvieran estos atributos de aquí. Y lo mismo podría ser para todos los otros elementos. No para cada imagen, sino que en el caso de los enemigos sería una clase. De todos los tipos de enemigos sería una clase. Podría tener un atributo que sea el tipo de enemigo. En el caso de los ítems que están aquí, también podrían ser una sola clase, que son los ítems, y que todos hereden de la clase personaje, porque a pesar de que sean un ítem como este, al final es un elemento de juego, un personaje. Podría ser, nada más que tiene diferentes características, y eso lo podríamos especializar utilizando herencia, y así poder definir un modelo de clases lo bastante escalable. Ok, ahora sí, vamos a poner manos a la obra, vamos a desarrollar estas clases aplicando el concepto de herencia en Eclipse. Así que vamos a crear un nuevo proyecto, y le vamos a poner a ese proyecto ejemplo herencia. Ok, finalizar aquí, y aquí don't create ejemplo herencia, y vamos a crear una nueva clase. Primero, ¿qué clase crearíamos? Sería la clase padre, ¿verdad? Porque después las clases hijas necesitaríamos que la clase padre exista para poder aplicar el concepto de herencia. Así que estos son los atributos y el método que tendría la clase persona. Así que vamos a proceder con la clase persona. Y vamos a poner aquí el nombre del paquete, clases. Recuerden que si no existe paquete clases y lo ponemos aquí, lo crea automáticamente. Así que aquí está la clase persona. Y vamos a poner los atributos por acá. Vamos a poner aquí string, bueno, private string, esto. Y también lo mismo sería para el nombre, para el apellido, para la edad lo vamos a poner en entero. Int. Fecha de nacimiento también la voy a poner como string. Género también como string. Y este es un método que lo voy a poner más abajo. Matricular, y no tiene nada. Y bueno, falta punto y coma aquí. Ok, y ya con eso está los atributos de la clase. Vamos a generar todo lo demás. Vamos a generar los métodos o el constructor. Seleccionamos todos los campos. Y luego vamos a generar los métodos sets y gets. Seleccionamos todos los campos. Y también vamos a generar el método toString, y con eso terminamos nuestra estructura de clase. Ahora vamos a proceder a crear una de las clases hijas. Vamos a comenzar con la clase alumno. Así que clic derecho, nueva clase, y vamos a ponerle a esta clase alumno. Luego finalizar, y vamos a poner los atributos que solo son propios de la clase alumno, que eran estos que tengo aquí, atributos y el método de cancelar asignatura. Así que vamos a ponerlo aquí, private string cuenta, siempre encapsulado. La carrera en este caso la vamos a poner como un string, no vamos a utilizar composición. El promedio como double, y este lo vamos a poner como un método de cancelar asignatura. Ok, y vamos a generar el constructor y todo lo demás también. Generar constructor. Listo. Ahora hay que generar los métodos sets y gets, ¿verdad? Veamos. Listo, ya con esto tenemos la estructura de nuestra clase. Y bueno, faltaría también el método toString. Vamos a generarlo por aquí. Generar el método toString. Generar. Listo, ya tenemos la estructura de la clase alumno. Ahora, ¿cómo le decimos en Java que la clase alumno sería una clase hija de la clase persona? Esto es bien fácil. Lo que tenemos que hacer es que inmediatamente después del nombre de la clase vamos a utilizar la palabra reservada extends. Y luego el nombre de la clase padre, que sería persona.
En el caso de Java se utiliza extends, pero ya en otros lenguajes de programación se utiliza dos puntos, por ejemplo, para aplicar herencia. Extends. Y ya con este extends ya estaríamos diciendo que la clase alumno es una clase hija de la clase persona y que todos los atributos que tengo en la clase persona es como que los tuviera aquí en la clase padre, salvo algunos detallitos que vamos a ir evaluando por ahí. Nos está marcando un error y es con respecto a esta línea que dice super, que nos la genera cuando nosotros creamos un constructor utilizando el asistente de Eclipse. Por el momento lo vamos a eliminar y va a desaparecer o va a mostrarme otro error, y de igual forma en la clase padre vamos a eliminar la línea super. Ya en este momento vamos a ver de qué se trata. Ok, el asunto es que cuando tengo una clase hija, en el constructor de la clase hija obligatoriamente se tiene que llamar al constructor de la clase padre. Es decir, desde la clase hija se tiene que llamar al constructor de la clase persona, este constructor de acá. Si nosotros no llamamos a un constructor de la clase padre, lo va a marcar con error. ¿Y cómo le hacemos para llamar al constructor de la clase padre? Utilizamos super. Y entre paréntesis tendrían que ir los parámetros del constructor. Pero, ¿cuáles son los parámetros del constructor? Serían todos estos que están aquí. Y de esa forma yo podría inicializar los atributos tanto de la clase hija como de la clase padre. En este caso, para no escribir o para ver el objetivo de llamar el constructor de la clase padre de la clase hija, vamos a crear un constructor vacío por acá, en la clase padre, public persona. Este es un constructor vacío, no recibe nada, y lo guardo y vemos que desaparece el error. Esto es porque cuando utilizamos super sin parámetros, lo que estaría haciendo es llamando al constructor vacío, a este de acá. Pero podríamos llamar también al constructor de la clase padre, que ya tiene todos los parámetros, enviándole los parámetros correspondientes desde acá. Pero por un momento la voy a poner así para que veamos el objetivo del por qué tengo que enviarle los parámetros desde la clase hija a la clase padre. Para ello vamos a crear una clase donde vamos a hacer la implementación. Vamos a poner esa clase principal. En otro paquete diferente lo voy a poner implementación. Y que incluya el método main, finalizar. Y aquí vamos a crear un objeto del tipo alumno, como lo hemos hecho en otros videos. Alumno a igual a new alumno. Y aquí vamos a importar la clase correspondiente con Shift Control O podría ser. Y la clase alumno tendría que importarla del paquete de clases. Si no, podríamos agregar nosotros el import sin ningún problema. Import classes.alumno. Ahí está. Y aquí ya nos muestra un error en alumno porque solo tenemos un constructor y el constructor recibe la cuenta, la carrera y el promedio. Entonces tendríamos que enviarle esos datos. Teníamos que enviarle la cuenta, el promedio, bueno, la carrera y el promedio. La carrera vamos a poner aquí en sistemas, y el promedio vamos a ponerle 99. Y ahí está los atributos que le enviamos al constructor, y prácticamente hemos inicializado un objeto del tipo alumno. Pero ¿qué pasa con los otros atributos? Un alumno no tiene nombre, un alumno no tiene apellido, no tiene los demás datos. Claro que sí los tiene, entonces de alguna forma tendríamos que inicializarlos desde aquí. Tendríamos que enviarle esos otros parámetros como el nombre, la edad y todo lo demás. Tendríamos que enviarlo aquí y de alguna forma anexarlos aquí en este constructor y enviarle esos datos correspondientes al constructor de la clase padre para que se inicialicen estos atributos. Prácticamente lo que tengo que hacer en el constructor es agregar todos estos parámetros. Entonces los voy a copiar y los voy a pegar por aquí de esta forma, y de hecho los voy a ordenar de una forma diferente a como lo genera para que se entienda bien cuáles son los atributos, y lo voy a ordenar de esta forma, de una forma un poco más ordenada.
y carrera y promedio. Estoy ordenando los parámetros como que se trataran de un bloque de llaves, pero en realidad es un bloque de paréntesis. Es una técnica que se utiliza bastante a la hora de escribir código para hacerlo un poco más legible. Ok, entonces estos atributos que puse, los primeros hasta el género de la identificación, nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento y género, son los atributos correspondientes a la clase persona. Mientras que cuenta, carrera y promedio son los correspondientes a la clase alumno. ¿Por qué estoy recibiendo estos parámetros aquí? Para poder inicializarlos desde acá y de alguna forma enviarle al constructor de la clase padre con super, le voy a enviar esos datos. Entonces vamos a proceder a enviarle la identificación con super, sería identificación, coma, el nombre, apellido, la edad, bueno, no lo copió, edad y fecha de nacimiento y género, ¿verdad? Fecha de nacimiento y género. Listo. Perdón, la edad no va, ¿verdad? Después, aquí era edad y yo creo que ahí está bien, creo que está bien. Edad. Entonces, de esta forma estaríamos enviando los parámetros correspondientes al constructor de la clase padre. De hecho, ya en el caso del llamado a super, que sería el llamado a este constructor, ya no estaría llamando al constructor vacío, porque super sin paréntesis, perdón, super con paréntesis y sin parámetros llamaría al constructor vacío, pero super con parámetros estaría llamando a este otro constructor, de tal forma que estaría inicializando los atributos internos. Ahora, al guardar esto, nos va a marcar un error aquí, porque ahora el alumno recibe todos estos datos, recibe la identificación, el nombre, el apellido y todo lo demás. Entonces vamos a completar la información aquí. La identificación primero, vamos a poner 08, C1 y cualquier otro número. Luego va el nombre, el apellido. Voy a poner enter también aquí para ver el orden y hacerlo un poco más legible de esta forma. Ok, luego del nombre y el apellido me fijo aquí, va la edad, la fecha de nacimiento. La edad, vamos a poner esta. Fecha de nacimiento, vamos a poner cualquier fecha. Y como es una cadena, no importa el formato. Luego de la fecha de nacimiento va el género, la cuenta. El género y vamos a poner de masculino. Y listo, allí creamos ya la instancia con todos sus atributos. ¿Y qué es lo que está pasando? Le estamos enviando toda esa información, la información correspondiente a los datos generales del alumno como tal, que serían los datos de la clase persona, y los datos de la clase alumno, que sería la cuenta, la carrera y el promedio. Estamos utilizando el constructor, este constructor de aquí. Le estamos enviando toda esa información. Aquí viene todo el nombre, la edad y todo lo demás. Y estos primeros parámetros que tengo seleccionados los envía con super a la clase padre. Aquí los envía. Aquí viene la identificación, aquí viene Juan, aquí viene Pérez, aquí viene la edad que puse, etc. Entonces le envía con super. Si yo le doy control clic a super, me lleva al constructor correspondiente de la clase padre. Es este de aquí. Entonces aquí viene la identificación, aquí viene Juan, Pérez, la edad que puse, etc. Y los asigna correspondientemente a los atributos internos de la clase, a estos de aquí. Por lo tanto, allí estaría inicializando los atributos de la clase padre. Y los atributos extra que son propios de la clase alumno, que son los últimos tres, estos tres de acá, los asigna como siempre lo hemos hecho, con this. Y con eso prácticamente tenemos la estructura de un constructor básico de una clase hija que llama al constructor de la clase padre. ¿Ok? Ahora veamos esto y para continuar vamos a imprimir ese objeto que acabo de crear en la consola. Vamos a imprimir A y vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Listo, lo ejecuto y en la consola, como estoy imprimiendo un objeto, me llama automáticamente al método toString
Y el método toString lo que hace es imprimirme los datos básicos de la cuenta, la carrera y el promedio. Pero ¿dónde están los demás datos? Del nombre, el apellido y todo lo demás. Y eso es porque está ejecutando el método toString de la clase alumno. Este método de aquí. Interesante, ¿verdad? Y lo que está haciendo solo es imprimiendo esta información. Y el método toString de la clase padre lo que estaría haciendo es imprimiendo la otra información. Entonces tengo dos métodos toString. El método de la clase alumno y el método de la clase padre. Entonces, ¿qué pasa si yo borro el método toString de la clase alumno? ¿Qué pasa? Y vuelvo a ejecutar mi programa. Como no existe el método toString en la clase alumno, va a la clase padre y me ejecuta el método de la clase padre. Y ahí veo la identificación, el nombre y todo lo demás. Lo que sí no tengo son los últimos datos de la cuenta, el nombre de la carrera y el promedio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me muestre toda la información? Entonces, lo que tengo que hacer es escribir el método toString en la clase hija, tal y como lo tenía aquí, pero de alguna manera incluir aquí los atributos de ambas clases. Entonces, tendría dos opciones. Primero, podría llamar al método toString de la clase padre. ¿Cómo lo podría hacer? Utilizando super, punto y el nombre del método toString de la clase padre, que se llama toString, y le voy a concatenar esto de acá. Y vamos a ponerle por aquí un pipe o esta barra vertical solo para separar. Entonces, ¿qué es lo que haría el método toString de la clase alumno? Llamaría al método toString de la clase padre con super, aquí lo estaríamos llamando, es decir, nos retornaría esta cadena con todos los datos de la persona y la concatenaría a todos los datos de la clase alumno. Listo, ¿verdad? Entonces con eso podría visualizar toda la información, tanto de la persona, aquí está persona, con toda esa información, luego la barra y viene los atributos de la clase hija que son los atributos de la clase alumno. ¿Ok? Ahora, lo otro que podríamos haber hecho en vez de llamar al método toString de la clase padre sería aquí mismo volver a escribir o volver a concatenar cada uno de los atributos de la clase persona. Es decir, voy a borrar esto que había hecho del llamado al toString de la clase padre y en teoría, como lo habíamos analizado en este diagrama, cuando aplico herencia es como que todos los atributos que yo tengo aquí los copiar acá. Es decir, desde alumno yo tendría que poder acceder a nombre, apellido, edad. Entonces podría concatenarlos aquí, ¿verdad? Eso es lo que me dice el concepto. Entonces podría decir el nombre, dos puntos y concatenarle aquí el nombre del alumno. Entonces podría decir this.nombre. Pero me muestra un error. De hecho, por ahí me mostraba el método getNombre, pero el método getNombre está en la clase persona, no está en la clase alumno, pero igual lo mostraba ahí. Pero ¿por qué no puedo acceder al nombre si en teoría, vamos a mover esto para acá, si en teoría el atributo nombre lo estoy heredando de la clase persona? Debería de poder acceder sin ningún problema a ese atributo. Y no puedo acceder, me dice que no es visible, it's not visible. No puedo acceder al método, perdón, al atributo nombre. ¿Por qué? Porque está como privado, como private. Y recuerden que la definición de private o un atributo privado es que solo puedo acceder dentro de la clase, dentro de los métodos de la clase, pero fuera de ella no. Eso incluye clases hijas. Una solución podría ser ponerlo como público, pero ya perdemos la encapsulación. Para estos casos en los cuales quiero que un atributo tenga el comportamiento de un atributo privado que siempre esté encapsulado, pero que también pueda ser accedido desde las clases hijas, utilizo otro modificador de acceso que se llama protector o protegido. Con el modificador de acceso protegido se comporta como que fuera private dentro de la clase, es decir, a nombre no podría acceder fuera de la clase, solo dentro de la clase persona, pero a la vez podría acceder a nombre en clases hijas. Por lo tanto aquí ya se borra el error y puedo acceder sin ningún problema. Así que voy a guardar esto, guardo el toString que hice, ahora me aparecería primero el nombre y después los datos del alumno. Voy a ejecutar esto y ahí me aparece el nombre, Juan, después los datos del alumno. Quedó ahí pegado, pero eso no importa. Ok,
Y podría ser lo mismo para todos los atributos. De hecho, lo recomendable sería que todos los atributos de una clase padre fueran protected, fueran protegidos y no private. Porque lo más seguro es que de alguna forma tendría que acceder o quisiera acceder a ellos desde una clase hija. Así que vamos a pasarlos todos los atributos a protegidos. 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 Y listo. Ya podría acceder sin ningún problema a todos los atributos de la clase persona desde la clase alumno. Así que aquí podría empezar a escribir todos los datos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a borrar el método toString y vamos a volverlo a generar con Eclipse. Source, generate toString. Y si se fijan aquí, solo me aparecen los atributos de la clase hija, cuenta, carrera, promedio. Pero también tengo la opción de incluir los campos heredados con esto, inherited fields, que aquí me muestra cuáles son, identificación, nombre. Entonces puedo seleccionar que me incluya también los atributos de la clase padre. Entonces le voy a dar clic aquí para que los incluya. Entonces vamos a darle clic en generate y me generó el método toString con toda la información de la cuenta, carrera, promedio e inclusive los atributos heredados. Ahí está la identificación, el nombre, el apellido. Y eso lo pudo generar sin problema porque identificó que los atributos en la clase padre los marqué como protegidos. Y por lo tanto pude acceder desde la clase hija. Probemos de nuevo. Y ahí me muestra todo en la consola. Todos los datos de la clase alumno y de la clase persona sin ningún problema. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Ok, ahora, ya con esto que acabamos de hacer de escribir el método toString, que lo que estamos haciendo en realidad es un concepto de sobreescritura de métodos. ¿Qué es eso de sobreescritura? Que en inglés viene siendo como override. Override viene siendo sobreescritura. Y prácticamente sobreescritura es, tal y como el nombre lo dice, volver a escribir un método que estaba previamente definido en una clase padre, lo vuelvo a escribir en la clase hija, pero puede tener una funcionalidad completamente diferente. Por ejemplo, vamos a aplicar ese concepto de sobreescritura utilizando el método de matricular, que creo que no sé si lo tengo por aquí, vamos a buscarlo. No está el método de matricular, creo que lo habíamos definido aquí, ahí estaba en persona, no sé si fue que lo borré. Vamos a escribirlo aquí, public void matricular. Listo. Y vamos a imprimir un mensaje en la consola que diga matricular desde la clase persona. Este método matricular está definido en la clase persona, ¿ok? Así que vamos a llamar a ese método desde aquí, a punto matricular, desde la clase principal. Del objeto alumno llamo al método matricular y vamos a ejecutar esto. Veamos cuál es la salida y dice matricular de la clase persona. Es decir, me ejecutó este método de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a volver a escribir ese método desde la clase alumno. Lo vamos a escribir acá. Y le vamos a poner matricular desde la clase alumno. Y prácticamente lo que aplico con herencia es que el método matricular también lo heredo. Tanto la clase persona y la clase alumno lo pueden tener. Pero lo definí en ambas clases. Lo definí en la clase persona y lo definí en la clase alumno. En uno dice matricular desde la clase persona y en el otro dice matricular desde la clase alumno. Entonces, ¿qué método va a llamar en mi implementación en la clase principal? ¿A matricular de la clase padre o a matricular de la clase alumno? Veamos. Y me llamó al de la clase hija. Matricular desde la clase alumno. ¿Qué fue lo que hice aquí? Hice sobreescritura. Sobreescritura. De hecho, en el caso de Eclipse, lo marca con una flechita en verde así, que me dice que está sobreescribiendo el método matricular de la clase persona. De hecho, lo recomendable sería marcarlo con la anotación @override para indicar que ese método se está sobreescribiendo de una clase padre, que se está sobreescribiendo de aquí, de la clase persona. Estoy sobreescribiendo. Y sobreescritura prácticamente lo que me permite es volver a redefinir el método para que ejecute una funcionalidad completamente diferente.
De igual forma puedo llamar al método de la clase padre sin ningún problema poniendo super.matricular. Entonces, en este caso, si llamo al método matricular de alumno, primero llamaría al método matricular de padre y matricular de hijo, que sería esta línea de acá. Entonces, en este caso me estaría llamando los dos al mismo tiempo. Veamos. Ya está, matricular desde la clase persona y luego matricular desde la clase alumno, ¿ok? Pero eso se suele hacer bastante cuando queremos que al momento de sobreescribir no se pierda la funcionalidad que tenía definida en la clase padre, ¿ok? Y ese es el concepto de sobreescritura de métodos. Pero siempre que nosotros creamos una clase, por ejemplo la clase persona, y nosotros generamos el método toString, nos agrega un @override, nos agrega la anotación al método toString. Pero la clase persona no le estamos indicando ninguna clase padre, ¿verdad? Pero esto me está indicando que está sobreescribiendo toString de la clase padre, pero no hemos indicado ninguna clase padre. Esto es porque en el caso de Java, cualquier clase en Java, aunque nosotros no lo indiquemos, tiene una superclase o una clase padre que se llama Object. Y esa sería la clase padre de cualquier clase padre en Java. Y eso es si nosotros no lo indicamos, ¿verdad? Pero si nosotros ya indicamos que una clase, por ejemplo, maestro o alumno, tiene una clase como persona, ya no hereda directamente de Object. De hecho, una clase no puede tener dos padres. Maestro no puede tener de clase padre a persona y no puede tener de clase padre a Object. No puede tener al mismo tiempo dos clases. De hecho, la jerarquía sería prácticamente que la clase Object sería la clase abuela de la clase maestro. Lo mismo de alumno. Object sería la clase abuela. Así que si Object tiene definido algún método X, entonces prácticamente lo heredaría persona y también lo heredaría maestro. Y en este caso el método toString está definido en la clase Object, en la clase padre. Esa sería la superclase en Java. Y no es necesaria agregar esa definición aquí. No es necesario hacer extends object, que podría hacerlo, ¿verdad? Pero es innecesario. ¿Y object en qué paquete está? En el paquete java.lang, que anteriormente en videos anteriores lo había mencionado, que el paquete java.lang se importa por defecto. No necesitamos importarlo. Podríamos dar control clic a ver a object y nos muestra como un código base de la clase Object como tal. Y aquí podríamos buscar el método toString. Y veamos método toString y aquí está. El método toString de la clase Object, ¿qué hace? Nos retorna el resultado del método getClassGetName, luego le concatena una arroba y luego le concatena un método especial de un hexadecimal que es como una referencia del objeto como tal. Entonces esto ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, no esta línea de código como tal, sino la ejecución de un método toString. Veamos, si yo no defino el método toString en la clase padre, vamos a quitarlo aquí, lo voy a comentar. Tampoco lo defino en la clase hija, vamos a comentarlo acá. ¿Qué me va a mostrar acá? Esa prueba ya la habíamos hecho anteriormente en videos viejos. ¿Y qué es lo que me muestra? Clases.alumno, arroba y un hexadecimal. Prácticamente es la funcionalidad que tenemos aquí. Esto de getClassGetName me retorna el nombre de la clase. Prácticamente es esto que yo tengo aquí. El nombre de la clase y el nombre del paquete, clases.alumno. Luego le concatena una arroba, ahí está la concatenación de la arroba. Y luego un hexadecimal, que es la referencia del objeto. Y aquí está el hexadecimal. Pero eso es la funcionalidad por defecto del método toString, pero nosotros la sobreescribimos en la clase persona para que visualizara la información más legible. Y también lo volvimos a sobreescribir en la clase alumno para que me mostrara la información completa. Así que todo va encadenado. Ese método toString va desde la clase Object. Y como lo mencioné, no es necesario agregar el extends object, así que esto sería como una mala práctica ponerlo. De hecho, solo debería de quedar así. Ya se sobreentiende que se puede hacer eso. Interesante, ¿verdad?
Ahora bien, hemos aplicado varios conceptos de programación orientada a objetos y en particular del concepto de herencia, y hemos visto el concepto de sobreescritura de métodos. El concepto de sobreescritura no lo confundan con el concepto de sobrecarga, porque son nombres parecidos, ¿verdad? Sobreescritura, sobrecarga. Sobreescritura es el que acabamos de ver, volver a escribir un método en una clase hija, pero con una diferente funcionalidad. Y sobrecarga son métodos con el mismo nombre, pero que difieren por la cantidad o tipos de parámetros. Esa es la sobrecarga. Por ejemplo, aquí estoy sobrecargando el constructor porque son dos métodos con el mismo nombre. Aquí tiene parámetros y aquí no tiene parámetros. Eso es sobrecarga. Y sobreescritura es lo que hicimos con el método toString y lo que hicimos con el método matricular. Listo. Ahora hagamos la clase maestro. Vamos a hacer la clase maestro y vamos a poner aquí maestro. Listo. Bueno, antes que nada vamos a poner aquí los atributos correspondientes de la clase maestro, que son estos de acá. Vamos a ponerlos acá. Private. Vamos a ponerlo como int número empleado. Private double el salario. Y vamos a crear este método public void registrar calificaciones. Y no hace nada ese método. Y en este caso voy a proceder a aplicar herencia. Antes de generar todo lo demás, voy a proceder a implementar la herencia con extends y el nombre de la clase padre, que sería persona. Hay que importar la clase persona. Perdón, pero ya está en el mismo paquete, no es necesario importarla. ¿Y por qué hice el extends antes? Es para que me ayude Eclipse al momento de generar el constructor. Veamos, vamos a generar el constructor. Generar constructor utilizando los campos. Y en este caso también puedo utilizar el constructor de la clase padre. Aquí en la parte superior me dice que yo seleccione el constructor de la clase padre para que automáticamente me genere lo que yo ya había hecho en la clase alumno. Entonces puedo seleccionar el constructor vacío, el constructor de la clase persona con sus atributos. Entonces voy a seleccionar esa opción, le voy a dar clic en generar y vean lo que me hizo. Me generó el método, el constructor con sus atributos. Vamos a ordenarlos aquí. Y ya me incluyó los atributos de la clase padre. Identificó que estoy aplicando herencia con extends, me incluyó los atributos de la clase padre y automáticamente también me incluyó el llamado al constructor de la clase padre utilizando super y enviándole los atributos correspondientes a la clase padre, que son todos estos de acá, hasta género. Y solo el número de empleado y el salario son asignados correspondientemente a los atributos internos de la clase maestro. Así que ya me facilitó un poco. Luego solo me faltaría generar los métodos sets y los métodos get. Y eso prácticamente sería todo con esta clase. Listo. Ya hemos aplicado el concepto de herencia y hemos aplicado el concepto de clase padre, clase hija, sobreescritura y de métodos. Ahora veamos qué pasa con el concepto de polimorfismo, que está bastante relacionado con el concepto de herencia también. Polimorfismo, que es otro de los pilares de la programación orientada a objetos que hemos discutido en videos anteriores, que son encapsulación, abstracción, herencia y por último polimorfismo. Son como los 4 pilares más importantes. Polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de una clase en ofrecer respuesta distinta e independiente en función de los parámetros, diferentes implementaciones utilizadas durante su invocación. Polimorfismo, en su palabra, poli es muchas y morfismo sería como formas, polimórfico sería muchas formas. Prácticamente el polimorfismo viene siendo como cierta flexibilidad que tienen los objetos de comportarse de una forma diferente a pesar de tener una apariencia casi similar. Y polimorfismo está bastante alineado al concepto de herencia, al concepto de sobrecarga y al concepto también de sobreescritura de métodos.
Así que vamos a intentar analizar el concepto como tal. Probablemente las palabras sean un poco complicadas, pero creo que la forma de entenderlo sería más que todo en código. Y vamos a hacer lo siguiente. Polimorfismo me permite hacer lo siguiente. Yo puedo crear una instancia del tipo persona, pero utilizar, vamos a importar la clase persona, Shift Control O, y la importó. Pero al momento de instanciarla, utilizo el constructor de la clase alumno. Prácticamente es algo polimórfico porque puede tener muchas formas. Este objeto A, que es del tipo persona, puede ser o un alumno o puede ser un maestro. Entonces puedo poner aquí la persona A, pero puedo poner también la persona B. Pero esa persona B es un maestro. Y le envío los atributos correspondientes del maestro. Vamos a ponerlos por acá. Veamos qué atributos tiene. Tiene la identificación. Vamos a poner cualquier identificación aquí. El nombre. Apellido. Luego viene la edad. Luego la fecha de nacimiento. Luego viene el género. Luego viene, veamos. Luego el género viene el número de empleado y el salario. Vamos a poner aquí el número de empleado, 1, 2, 3. Y el salario vamos a poner 20. Ok. Y ahí ya tengo la instancia. Vamos a importar la clase maestro. Ya está. Así que tengo dos personas, A y B. Vamos a imprimir ambos objetos, tanto A como B. Voy a borrar este llamado de aquí. Y aquí prácticamente le estaríamos diciendo que son objetos del tipo persona, pero utilicé constructores tanto de la clase alumno como de la clase maestro. Pero, ¿qué método toString me llamaría? ¿De la clase persona, de la clase maestro o de la clase alumno? En cada caso correspondiente. Veamos, vamos a ejecutar esto. Y prácticamente en el caso de ambos, en el caso de alumno, me llamó al método toString de la clase alumno. Y en el caso de maestro también me llamó al método toString de la clase maestro. Aquí dice persona, pero es porque en el caso de cuando generamos el método toString utilizando el asistente, o no, perdón, es porque aquí no hemos definido método toString, ¿verdad? En la clase maestro. Vamos a generarlo para ejecutar el proyecto de nuevo. Y me estaría llamando al método de la clase persona porque no definí en la clase maestro un método toString, pero eso fue porque se nos olvidó. Vamos a incluir los campos heredados también. Listo. Y vamos a volver a ejecutar el programa principal. Y a pesar de que yo el nombre del objeto le puse que fueran instancias A y B y eran de la clase persona, pero utilicé constructores alumno y maestro de forma correspondiente, me llamó a los métodos sin ningún problema, a los métodos correspondientes de cada clase. Y esto es de que estoy viendo objetos que son prácticamente del mismo tipo, del tipo persona, pero su funcionalidad es diferente. ¿Ok? Ahí estoy aplicando el concepto de polimorfismo. Y esto también me permite a que yo pueda realizar estructuras un poco más complejas y pueda gestionarlas sin ningún problema. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un array list y quiero almacenar en ese array list personas, igual a new array list. Y en este caso, ¿qué tipo de dato tendría que poner en el row type? Vamos a importar la clase ArrayList, ya la importé. Y aquí, ¿qué tendría que poner? Si yo pongo alumno, solo podría almacenar objetos del tipo alumno. Pero si yo pongo persona, yo podría almacenar tanto objetos del tipo alumno como objetos del tipo maestro sin ningún problema ahí. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner personas.add y ahí me dice que puedo enviar de parámetro un objeto del tipo persona y entonces yo puedo enviar tanto A como B de esta forma.
y tengo dos objetos ahí. Podría crear otro alumno. Vamos a crear otro alumno aquí. Pero nada más que a este sí le voy a poner el nombre del tipo de dato alumno. Le vamos a poner A2. O sea, prácticamente son casi equivalentes. Vamos a poner aquí María Pineda femenino. Solo para cambiar un poco los datos. Ok. Y también podría agregar ese objeto sin ningún problema. Podría poner aquí personas.add A2. Vamos a agregar otro maestro aquí, pero lo vamos a hacer de forma utilizando un objeto anónimo. Es decir, sin necesidad de crear un objeto A, B, lo que sea, sino que directamente desde aquí. Vamos a agregar un nuevo maestro, esa sería la información del maestro. Y vamos a ponerle otros datos aquí. Julia Domínguez. Y quizá cambiar otros datos de aquí. Género femenino. Ok, así que prácticamente en ese arreglo yo tengo dos alumnos y dos maestros. En un arreglo de personas. De hecho, vamos a recorrer el arreglo. Vamos a utilizar un ciclo for normal. Int i igual a 0 y menor que personas.size y más. Ahora, vamos a imprimirlos cada uno de los objetos del arreglo sin ningún problema poniendo personas.get y me retornaría cada uno de los objetos y me llamaría al método toString correspondientes de cada caso. Así que tengo dos alumnos y dos maestros. Podríamos hacer lo siguiente también, ¿verdad? Podríamos identificar o podríamos imprimir primero solo los maestros y después los alumnos. O primero los alumnos y luego los maestros. Aquí podría ser fácil de identificar. Podríamos decir, el elemento 0 es un alumno, el elemento 1 es un alumno, el elemento 2 es un maestro y el elemento 3 es un maestro. Pero veamos si hacemos el agregado de esta forma. Primero agrego un alumno, después un maestro, después un alumno, después un maestro. Yo ejecuto esto. Yo quisiera listar primero los alumnos y después los maestros. Entonces podríamos filtrar la información al momento de imprimirla. Entonces primero yo quisiera imprimir solo los maestros. Vamos a poner aquí imprimir. Vamos a poner aquí en la consola imprimir o solo maestros. Maestros, dos puntos. Y que luego me imprima solo los maestros. Si ejecuto esto, obviamente me va a seguir mostrando toda la información. Yo quiero que solo me muestre esta línea y esta línea. Entonces, ¿cómo podríamos identificar que es un maestro? Podríamos utilizar un operador que se llama instance of. Vamos a poner objeto instance of clase. Entonces, aquí vamos a verificar si un objeto es instancia de una clase. Entonces, ¿cuál sería el objeto? El que estaríamos recorriendo utilizando el iterador. Sería esto, personas.get y me retorna el objeto correspondiente de cada una de las iteraciones al momento de recorrer el ArrayList. Le vamos a preguntar, ¿es instancia de maestro? ¿Es instancia de la clase maestro? Entonces esto me va a retornar verdadero o falso. Y vamos a poner if instance of. Y en ese caso, solo en ese caso, me imprimiría la línea. Recuerden que no es necesario poner llaves si solo tiene una línea. Si se sienten más cómodos pueden ponerla sin ningún problema. Entonces solo va a imprimir al maestro, a la persona la va a imprimir solo si es una instancia del tipo maestro. Así que vamos a ejecutar esto y me muestra solo las instancias del tipo maestro. Y podríamos hacer lo mismo para imprimir las instancias del tipo alumno. Así que voy a copiarle el mismo bloque y vamos a poner alumnos, dos puntos. Y vamos a verificar aquí que si son instancias del tipo alumno. Ok, y aquí la vamos a imprimir.
Así que estarían separadas las listas de maestros y alumnos, a pesar de que los haya agregado de esta forma. Y esto es polimorfismo porque prácticamente hago referencia a objetos como que fueran del tipo persona, pero en realidad internamente su estructura es de otro tipo. Son polimórficos, tienen muchas formas. Y prácticamente eso lo logro utilizando compatibilidad entre clases, pero también podría haber polimorfismo a la hora de ejecutar un método. Ya lo hemos hecho porque hemos utilizado, por ejemplo, el método matricular. El método matricular que en clases padre podría tener un comportamiento, pero en clases hijas podría tener otro comportamiento. Eso significa que tienen la misma apariencia, pero pueden ejecutar diferentes cosas. Entonces, el polimorfismo también se puede apreciar en sobreescritura de métodos, pero también se puede apreciar en la sobrecarga de métodos. Porque cuando nosotros llamamos a un método, por ejemplo, sumar, digamos, no lo tengo definido, pero digamos tiene un método sumar y primero recibe un parámetro y en el otro recibe dos, entonces prácticamente tiene como el mismo nombre, pero diferentes formas de hacer su llamado. Eso es polimórfico también. Entonces por ahí podríamos aterrizar también el mismo concepto. Y en fin, el tema de herencia es un tema muy extenso y nos permite agregar funcionalidades como esta. Otra podría ser, gracias al polimorfismo, de que yo defina un método por aquí. Vamos a definir un método siempre en la clase principal, public. Vamos a poner mostrar persona. En realidad no tendría mucha funcionalidad. Y aquí vamos a enviar o vamos a poner un parámetro del tipo persona X y vamos a imprimir en la consola X, que este sea board. Y también le voy a agregar static únicamente porque voy a llamar a este método desde el main, pero ya hemos visto anteriormente cómo funciona static. Pero en este caso solo lo pongo para hacer llamado al método mostrar persona desde el método main. ¿Ok? Entonces yo puedo llamar a ese método mostrar persona en vez de este system.out.println que tengo aquí. Vamos a ponerlo al método mostrar. Vamos a borrarlo y vamos a poner mostrar persona. E internamente el método mostrar persona llama al system.out. Es como algo inútil, ¿verdad? Pero solo es para ejemplificar. Mostrar persona. Así que yo de parámetro le puedo enviar un objeto del tipo persona, pero también le puedo enviar un objeto del tipo alumno o del tipo maestro. No importa el tipo de dato que yo le envíe, siempre y cuando exista herencia entre ellas, uno sean clases hijas o clases padres, no importa. Yo puedo llamar aquí antes que nada al método mostrar persona y puedo enviarle aquí al objeto A2, que A2 es un objeto del tipo alumno. Pero el método mostrar persona está esperando aquí un objeto del tipo persona, pero le envío a 2. Es un objeto del tipo alumno, pero funciona, no me muestra error y va a funcionar perfectamente porque estoy aplicando el concepto de polimorfismo. Entonces, en la primera línea es este que estoy llamando aquí y los otros son el llamado a las funciones que ya tenía con los ciclos que tengo aquí. Al final prácticamente es completamente transparente. Ok, y ese es el tema de herencia y polimorfismo. El tema de herencia es bastante utilizado para extender la funcionalidad de aplicaciones en Java, no solo para clases que definamos nosotros. Pueden existir clases que ya estaban previamente hechas en Java y nos pueden resultar de utilidad para extender la funcionalidad base que nos ofrece. Por ejemplo, vamos a hacer para terminar una nueva clase aquí y le vamos a poner ventana. Vamos a crear una pequeña ventana, vamos a incluir el método main aquí y esta mecánica ya la habíamos hecho antes. Vamos a poner que en el método main vamos a crear una instancia de la clase principal que se llama ventana y la lógica la vamos a escribir en el constructor. Vamos a poner aquí public ventana. Esto ya lo habíamos hecho antes, así que la lógica de nuestro programa estaría aquí.
El objetivo de esta clase va a ser crear una ventana, una interfaz gráfica de usuario que ya me muestre una ventana como un panel con sus botones de cerrar, minimizar y maximizar, etc. Y anteriormente les había mencionado que para ventanas o para interfaces gráficas de usuario o GUI tenemos tres opciones: AWT, que es una versión muy vieja, tenemos Swing, que es más o menos vieja, y tenemos JavaFX, que es la versión más reciente. En los videos que ya tengo subidos en YouTube, ahí van a encontrar más videos de JavaFX, que es como lo más nuevo. Pero en este caso, por simplicidad, voy a hacer un ejemplo con Swing, que yo lo considero como que es algo ya obsoleto, pero vamos a implementarlo porque es bastante fácil. Y vamos a aplicar herencia. Vamos a utilizar extends para aplicar herencia, y vamos a utilizar la clase que se llama JFrame. JFrame es una clase del paquete Swing. La vamos a importar con Shift Control O. Y aquí la importó del paquete JavaX Swing JFrame. Prácticamente JFrame es la clase que se utiliza para crear una ventana. Y prácticamente mi clase ventana viene siendo un JFrame. Redundando un poco, mi clase ventana viene siendo una ventana real. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría llamar a métodos que estoy heredando de JFrame para darle ciertas características a esa ventana. Por ejemplo, el método setTitle. SetTitle y el nombre del título. Mi primera ventana. Y el método setTitle no lo tengo aquí, no lo tengo definido aquí como para llamarlo, ¿verdad? Pero lo estoy heredando. Ese método está en JFrame y lo puedo llamar sin ningún problema. Puedo llamar al método setSize, si no me equivoco, y le envío el ancho y el alto. Vamos a ponerle 600 píxeles por 600 píxeles, el tamaño de la ventana. Vamos a ponerle setPosition o setBound. Bueno, vamos a utilizar esta opción que dice setDefaultClose Operation. Vamos a poner jframe.ExitOnClose. Esto pues quizá no tienen que entenderlo del todo, pero es para que la aplicación se termine cuando yo le dé clic en la X. Entonces se va a cerrar la ventana. Va a terminar todo el programa. Cuando le dé clic en la X va a cerrar la ventana y va a terminar el programa. Eso es lo que significa esa línea. Y luego un veamos qué otros métodos tengo disponibles por aquí. Yo pongo set y ya automáticamente me autocompleta con todos los métodos que hereda de la clase padre. Vamos a poner setVisible a true para que se visualice la ventana. Ya con este setVisible prácticamente se estaría visualizando la ventana. Ok, repasando, estoy heredando de JFrame, que es una clase para construir ventanas. En el método main creo una instancia de la clase ventana, es decir, estoy creando un nuevo JFrame. En el constructor le establezco el título, el tamaño de la ventana, que se cierre, que se termine la aplicación cuando le doy clic en la X, y luego mostramos la ventana con setVisible. Veamos el resultado. Y aquí está. Esta es la ventana utilizando Swing, que es una tecnología algo vieja y solo era para ejemplificar qué es lo que podemos aplicar con herencia, ya utilizando una clase propia de Java. Y algo similar es utilizando JavaFX, que ya tengo subidos. Así que pueden ya empezar a darle un vistazo a esos otros videos. Ok, y con respecto a este tema de herencia y polimorfismo lo vamos a dejar hasta aquí. No es todo con respecto a herencia, nos falta hablar un poco más acerca de la herencia múltiple. ¿Es posible la herencia múltiple utilizando clases en Java? No, no es posible. No puedo tener muchas clases padre, pero existe otro concepto que se llama interfaz, que lo explico en otro video. Y también faltaría el concepto de clases abstractas, que lo estaré explicando en otro video. Por hoy nos quedamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.